Hello everyone, good evening. I'm going to just straighten out the paintings a little bit. These are some of the paintings that are going to Affordable Art Fair with us. But today we have a different special guest who's coming on. Hola Beatriz, ¿cómo está? We have a guest that's going to be coming on. Ahí está Víctor Julio González, quien es el artista de hoy para nosotros. Hola Domingo, Katie C. Fairfax, ¿cómo está? Voy a mostrar unas obras de Víctor Julio para que puedan darse cuenta de qué tipo de arte ese artista trabaja. Y de ahí conversamos con él. Eso es una obra de Víctor Julio González. Mira qué bella. Él pinta y también saca, es fotógrafo, creo. Él nos va a contar más porque yo veo mucha fotografía muy bella en su live. La serie que nosotros tenemos con Víctor Julio son ese estilo de obras muy verdes de jungle. Ahora muestro unas más. Verá que es un jungle muy jungla. Es muy verde, pero todo diferente shades de verde. Entonces no es plano, es como si es un órgano que vive, que tiene su propia historia, su propio carácter y lo muestra con todos diferentes colores de verde. Eso es lo que me fascina verdaderamente de las obras de Víctor Julio. Ahora les muestro una obra de él que está colgado en la pared. Sí, me muevo para que ustedes puedan ver un poco más. No puedo moverme. Esa obra es un poco como chica, pero verá que en su pared se vería así. Todos tonos de verde se vería así. Tan bella. Me encantan sus obras, estoy súper enamorada y nunca hablé con Víctor Julio González, entonces estoy muy emocionada que él nos va a acompañar por Cuenta tu historia. La conversación va a ser guiada por José Gregorio, quien es nuestra curadora. Entonces ahora José le invito igual a Víctor Julio para que podamos empezar. Van a ver un botoncito donde dice que les está como invitando. Entonces ya mandé el invite a José Gregorio. Hola José. Hola, ¿cómo estás, Su? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien. Entonces voy a invitar a Víctor Julio también. Y espero que la conexión funcione bien. Sí, él estuvo comunicándose conmigo temprano y iba a estar en un sitio donde garantizaba buena señal. Muy bien. Por ahí está Julio. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Víctor Julio? Muy bien. Regresando de un viaje. Ok. Pues, sí, estábamos viajando por ahí. ¿Y Entonces, cómo? estoy un poquito quemado, pues estoy un poquito... No te Todos estos preocupes que días no han nos sido... caracterizamos por ser tan formales. Sí, Aunque claro, sería, pero no tan formal. Ok, entonces viene regresando de un viaje como los viajeros del sí, siglo sí, XIX. sí. A lo que Siempre hay ya. cosas por descubrir, siempre hay cosas por que te sorprenden, pues, de este país. Así es. Sí, diariamente uno descubre, de verdad. Sí. Despierto o dormido, siempre estamos descubriendo. Bueno, eso es Eh, verdad. De, de, bueno, de, de- ajá, dime. Mira, de noche también descubre muchas cosas, esos viajes Sí, oníricos. sí, sí, ¿Eh? Sí. sí. Bueno, presentemos acá a Víctor Julio González, artista venezolano, nacido en Carabobo, Valencia. Un Valencia, sí. artista de larga trayectoria. eh, Tiene formación académica,
hizo estudios en la Escuela de Artes Plásticas Arturo Michelena y en la Escuela de Artes Visuales Sí. Cristóbal Rojas. La primera en Carabobo, Valencia, su tierra natal, y la segunda escuela está ubicada en Caracas, dos escuelas de artes muy importantes con de larga trayectoria. Eh, bueno, si bien Víctor Julio en su producción visual ha pasado por varias etapas y transformaciones temáticas y estilísticas, hoy hablaremos de una de ellas, un poco centrada en lo que está representado en la plataforma Arte Original en nuestra galería, Selvas de Venezuela. Pero antes Sí. quería hacer así como un resumen, mencionar unos 4 reconocimientos o premios recibidos por este artista por su larga trayectoria y su obra, lógicamente. Tenemos segundo premio de dibujo, Salón Nacional de Arte Aragua, Maracay, Venezuela. Mención especial, segunda Bienal de Artes Visuales Cristian Dior, en Caracas. Gran premio del 23 Salón Nacional de Arte Aragua, Maracay, lo recuerdo, ese gran premio. Y premio único de pintura, Salón Cabriales, Valencia. Por supuesto, Víctor tiene muchos más reconocimientos, pero en este momento estoy haciendo mención de estos 4 que me parecen relevantes. E Claro. igualmente, Víctor Julio tiene en su larga trayectoria varias exposiciones individuales y al igual que individuales, exposiciones colectivas, por supuesto, tanto en Venezuela como fuera de nuestro país. Y bueno, hoy estaremos hablando con Julio sobre justamente sobre su trayectoria, donde él nos dará algunos detalles en función de nuestra conversación, algunas preguntas que tengo acá y lógicamente sobre la base Correcto. de ellas irán saliendo otras. En Claro. principio, Julio, eh, ¿cómo fueron tus inicios en esta carrera que escogiste como oficio? ¿Y por qué el oficio de artista y no otra, aviador, ingeniero, etcétera? ¿Por qué escogiste ser artista y cómo fueron tus inicios? Bueno, dicen que eso es difícil contestar porque cómo empezó uno como artista, decir cómo tratar de ver cómo o acordarse de cuando uno empezó a caminar, pues. O sea, Ya, simplemente uno nace con esta cuestión de la observación. Yo me acuerdo que sí, lo que recuerdo era que era muy observador, pues siempre estaba fijando mi mirada o en la selva o en el vuelo de las mariposas, porque yo nací en Valencia, pero realmente viajaba mucho a la provincia donde vivía mi abuela, que era Carigua, en Portuguesa. Y ahí el ya, verdor era otra cosa, ahí estaba presente la selva, los animales, los monos en los árboles. Entonces se estableció ese ir y venir a Valencia, de Valencia a Carigua y viceversa. Yo agarré ese amor por los viajes y me enamoré en el regazo de mi abuela o de mis padres de ese transcurrir. Fue una infancia como nómada, pues, de ir y venir. Y ya, entonces por eso se me quedó esa cuestión de que tengo que estar moviéndome físicamente y espiritualmente. O sea, de alguna manera tengo que estar cambiando las cosas. Siempre permanece la selva ahí, siempre estoy pendiente de la naturaleza, pero también estoy pendiente de otras cosas. Me gusta mucho la fotografía, incursiono ya, en otro video, porque siempre tengo que estar como, porque no puedo dormirme en eso. Pues el acto creador es como, siempre es como que te están, ¿ve? Y por eso hago ese transcurrir, ese viaje geográfico, que sería un viaje geográfico lo que hago, pero también de noche hago un viaje que es onírico, ¿ves? Que es el estudio de los sueños,
que es lo que me mantiene, paradójicamente los sueños lo que me mantiene despierto, pues, porque todas las noches tengo un sueño diferente que me hace cambiar de paradigma y tengo que buscar soluciones y tengo que pensar y tengo que buscar salidas a ese laberinto, pues. Entonces son dos viajes maravillosos porque son el viaje de los sueños y el viaje real, que es este mundo que quisiéramos. Borges dice que a lo mejor este mundo es el mundo de los sueños y el otro es el real, Sí, y viceversa, pues. Entonces, yo permanezco ahí metido en esas dos transcurrir, el sueño y la realidad, pues. Entonces, estoy siempre moviéndome en eso. Y siempre estoy sí, con la cámara o estoy tomando apuntes en función de eso, de mantenerme despierto. ¿Ves? Eso es. ya, sí, claro. Tú mencionaste algo al principio que es muy observador y yo considero que todo artista o todo creador, independientemente de la disciplina que cultive, ese es un ingrediente o un elemento muy importante, ser Sí, observador. sí, la Eh, observación. sí, o Sí, sea, y bueno, dentro de la observación, la contemplación, ¿no? la contemplación. Considero que eso es sumamente importante. Eh, bueno, yo te iba a preguntar con relación a alguna experiencia de tu vida que haya jugado un papel significativo en la configuración de tu obra, bien sea en la infancia, Ajá. adolescencia o adultez. No sé, pudiéramos pensar que en lo que acabas de referirnos, allí esté respondida esta pregunta, pero no sé si formulándotela se te ocurra algún otro elemento que agregar. O sea, alguna Bueno, experiencia que haya sido significativa, pues en infancia, adolescencia o bueno, adultez. dice que esas cosas se fijan las pautas te las fija la infancia, ¿ves? Entonces, yo siempre recuerdo que cuando era niño, mi abuela limpiaba el frente de la casa donde yo vivía en Acarigua y era como una puesta en escena. Yo esperaba la puesta en escena que no era otra que ver unas mariposas amarillas que había enfrente, se posaban todas las mañanas. Y yo no sé por qué todos los días pienso en esas mariposas que se posaban enfrente de la casa y revoloteaban. Porque yo digo, mi abuela me sentaba con una taza de café y un pan y yo me lo comía, pero era observando esas mariposas. Y yo creo que realmente las mariposas como representación simbólica de la psique y del pensamiento y de la incertidumbre, yo creo que terminé comiéndome las mariposas y por eso siempre estoy pensando y siempre estoy ideando y buscándole salidas y buscando otro tipo de representación a las cosas, ¿no? Entonces yo creo que fue que me comí las mariposas y eso me revolotean las ideas y esas cosas. Y la ida a la Ya, selva, me marcó mucho visitar la selva, ver los animales. Fueron varias pautas, pues las que marcaron eh, tú, ese ir y tú, tú. venir, esa infancia nómada fue demasiado Ajá. importante para la infancia nómada. Ya, ok, interesante. Ya, que ya veremos más adelante Sí, justamente esa sí. infancia nómada, por qué te llevó a interesarte por quienes ya vamos a ver más adelante. Ahora Ah, que ok. mencionaba los de la mariposa, recordé una de esos personajes y escenas de Cien años de soledad, el Ajá. personaje que le revoloteaba, cada vez que aparecía, revoloteaban a su alrededor mariposas. Sí, sí. Interesante. Sí, ¿cómo es Sí. lo real maravilloso o como le llaman eh, real maravilloso le llama, lo definió, ¿cómo es que se llama? El escritor cubano, Carpentier, aunque hay otros Ajá. que prefieren definir esa fantástica realidad, realismo mágico, aunque él lo llamaba Realismo. real maravilloso. Sí, Sí, sí. hay unas discusiones que buscan diferenciar, pero bueno, influencias tempranas o tardías, artistas, movimientos artísticos que hayan ejercido influencia en ti, para luego, por supuesto, transfigurar esas influencias en un lenguaje propio. ¿Nos podrías hablar Sí. de artistas o movimientos que hayan
generado influencia en tu formación, en tu carrera? No sé, realmente empecé a estudiar en la escuela de arte y me gustaban muchos artistas. Por eso empecé a Van Gogh, ¿ves? Eh, Siempre me gustó Van Gogh. Pero hay muchos artistas. Uno cambia de gustos y esas cosas con el transcurrir Sí, del tiempo. sí, claro. Después los clásicos y esas cosas, pero después uno, por ejemplo, yo cuando fui a Caracas y una vez vi unas obras de Joseph Beuys, y yo no sé por qué me gusta mucho el arte conceptual, a pesar que no soy artista conceptual, pero me gusta ese tipo de arte, ¿no? Y, y no sé, hay muchos artistas que me atraen y sobre todo, bueno, me atraen los artistas viajeros, Bellerman Ajá. y Gogol y todas esas cosas, ¿no? Pero Vele, básicamente Veleman, eso. Sí, de hecho, de posiciones sobre Bellerman, tomando como base su trabajo, porque de alguna manera me identifico mucho con su obra, ¿no? Entonces, cuando yo veo una obra de Bellerman, me retrotrae a mi infancia, a los atardeceres en Anacarigua, los sonidos de los pájaros de allá, y debe ser por eso, pues. ¿Eh? Pero hay muchos ya. artistas. Yo fui a Nueva York y había muchos artistas que no trabajan la naturaleza, Bellerman, pero que me gustan mucho y son artistas conceptuales como Onkawara, me fascina, pues. Ya. Igual Tú des- disfruto estando en una ciudad como Nueva York, es fantástico. A veces uno no quiere estar en la selva, sino en una ciudad así, donde puedes ver sí, claro. tanta, y es otra fauna y es otra naturaleza. Sí, es decir, Sí. otro tipo de selva, la selva de concreto, como han Otro dicho tipo de algunos. cielo, otro tipo de... Por ejemplo, el espacio del espacio de Texas me fascina, pues la escala de las Ya. nubes es diferente, entonces son como nubes más grandes o es otro tipo de espacio. Sí, claro, 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 Sí, 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 sí. es eso, ir Este, desenvolviendo. Por ejemplo, estuve en Cogede, en estado Cogede, y había otros espacios muy hermosos que la gente poco conoce. Son maravillosos. Sí. yo creo que por eso los viajeros del siglo XIX que vinieron con una finalidad, eh, los pintores, los artistas que vinieron en principio con una finalidad científica, descriptiva, un poco apoyando a científicos como Humboldt, Ajá. el paisaje, nuestro paisaje, que incluso digamos que deslumbró a aquellos primeros visitantes de América, ¿no? El paisaje de América siempre ha sido considerado como un paisaje deslumbrante, ¿no? Y Sí. por eso, por eso esas novelas referidas al paisaje, que justamente hay una fusión entre realidad y fantasía, ¿no? Porque el Sí, paisaje de América parece tener esa característica, ¿no? Ese sí, contenido eh, eh, de realidad e irrealidad, ¿no? sí, 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 Eh, sí, sí. Tiene una fuerza eh, subyacente ahí que te arropa, pues también con la universidad, porque entras por ejemplo, tú entras al Parque Henri Pittier y esa es una selva ajá, más sí, diversidad que hay, pues entonces son diferentes tipos de plantas y diferentes tipos de árboles que son muy diversos sí, dentro de de un espacio pequeño, pero consiste de todo, pues, ¿ves? sí, sí, yo conozco muy bien esa área porque yo viví 10 años en Maracay, y siempre Claro. para ir a Cata, uno tenía que, Cata, Choroní, Cuyagua, tú tenías que Claro. atravesar toda esa, y a veces se me ocurría ir de noche conduciendo y llega un momento en que tú te tienes que detener porque la neblina es tan espesa que no ves nada en absoluto. Bueno, hace poco y fuimos al San Juan con una amiga, Edith Chacón, fuimos al San Juan de Chuao y Ajá. fue un viaje múltiple porque nos atravesamos esa selva nublada, llegamos a Choroní, que es te abres ese espacio marino tan maravilloso y vas a Chuao y encuentras, entonces fue un viaje
Yo le decía a Eddie, fue un viaje maravilloso de olores, de sabores, de ver la naturaleza. Fue un viaje de todos los sentidos, porque de verdad que salimos como impregnados de una energía maravillosa. Y del sonido de Sí, los es tambores y cierto, es del cierto. colorido del San Juan, es todo maravilloso. ¿Eh? Sí, sí, es verdad. Bueno, algunas de tus obras, yo cuando, particularmente esta de la selva, cuando yo las veo, me remito a ese espacio. Ah, ok. Lo que es la reminiscencia de lo cual Sí, ya hablaríamos ahorita. Por cierto, ajá, sí. exactamente, sí, y otro. Por cierto, tú ahorita mencionabas que te gusta el arte conceptual, aunque no eres artista conceptual. Y hay una exposición que yo, claro, yo no la llegué a ver, pero los textos críticos que incluso Catherine Chacón escribe es esta exposición titulada Bandera Lejana. Entonces, Ajá. en el texto hubo, porque ese está dividido creo que en cuatro partes, si mal no recuerdo, Sí, 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 y, sí. y yo vi que allí hay cierto ingrediente conceptual en esa propuesta que tú hiciste de Sí, Bandera sí, sí, Lejana, hay, sí. eh, Sí. que además me gustó porque tú reflexionas en esa muestra sobre lo ilusorio y me parece interesantísimo, ¿no? De esa bandera lejana que tú tenías una idea y resultó ser otra. ¿Nos podrías hablar un poco Sí, de yo eso? tenía la idea de que, sí, sí, yo tenía la idea de que era la bandera, pues, la bandera como tal, con sus 7 estrellas, pero no era un guiñapo de trapo rojido. Entonces ahí hay cierta, ¿eh? Por eso hice el video y por eso hice las pinturas que Eh, hice. Exactamente. sí, Me alejé un que ahí poco de lo fue, bucólico de la selva y perdón. del paisaje, y ya era otra cosa, ¿no? Porque recuerdo que hice unas quemas ahí, hice unos paisajes como arrasados, ¿ves? Me fui al otro extremo de un paisaje exuberante a un paisaje ya, me recuerda mucho eso, una escena de unas películas que se llama Sueños de Kurosawa, donde hay una escena de unas personas que huyen sobre un paisaje que es puro humo, una mareda, no sé Ajá, si la recuerdas, que huyen de un paisaje, de la radiación, pues, entonces, sí, recuerdo mucho porque admiro mucho a Kurosawa, también pensaba mucho en Kurosawa cuando hacía estas obras, ¿no? De un paisaje sí, sí, arrasado, sí. que es una metáfora también. Esos fueron días muy difíciles aquí en Venezuela y fueron eso influyó mucho, pues, toda esa vorágine terrible que vivimos. O sea, sí, esa realidad social, tú la manifestaste a través de esa Exactamente, propuesta, ¿no? exactamente. Aunque tiene otras Eh, vertientes, tiene otras cosas porque fíjate tú, cuando tú me hablas de qué cosas me marcaron, y mi ajá. abuela que vivía en Acarigua, ellos tenían una carpintería y ellos todas las tardes sacaban y hacían una pila como de escombros de acerrín y de trozos de madera y lo Sí, encendían. sí, sí. Sí, Y yo sí. me ponía de niño a observar ese incendio, ese pequeño incendio que era como un volcán, pero también era como la representación de alguna tierra arrasada. Entonces me quedó esa imagen y por ahí la pude filtrar, pues. ¿Eh? Ya. Es como Sí, ver sí. bueno, una Roma incendiada ahí, pero en miniatura, en ese trozo, en ese pequeño. Sí. Y entonces, es decir, bueno, la experiencia estética que uno vive en ese momento, que cualquiera podría decir, oye, este es un piromaníaco, Sí. pero sí, o No, sea, pero es como eso te meditarse, generó, como Bachelard dice, como Bachelard cuando habla sobre la llama de ajá, una vela, pues, o ah, sea, ¿me es, entiendes? Por ahí sí, viene la sí, 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 cuestión, sí, pues. la También poética de, la poética de que el autor de la poética del espacio, él tiene un libro llamado La llama de Rembel, las ensoñaciones que sí, nos arropan cuando vemos la llama encendida de una vela. Entonces sí, nos quedamos y- viendo esa llama, ¿ves? sí, Y, y, Te- y si me voy por ahí, yo recuerdo uno, que mis abuelos, ah, uno se abstrae, queda como exactamente,
atrapado, nuestro yo y la llama como que se funden, ¿no? Se funden, exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Eh, Otra cosa, tú sabes, Víctor, que a mí me sorprendió porque cuando yo vi tus obras, Selva de Venezuela, yo dije, este será el mismo Víctor Julio que yo conocí en el 2000, perdón, en 1998 o 99, Sí, con el premio de Mis Monos, sí, los que, monos. que, Unos, que, unos rostros que, muy que es una cosa totalmente distinta diferentes. porque es figuración, sí, es Sí, figuración, es la figura humana, es el neoexpresionismo, si se quiere. Entonces yo me sí. decía, ¿será el mismo? Y luego me pongo a indagar y digo, claro, es el mismo. Entonces, entonces, investigando, descubro que tú tienes, ¿cuántos años tienes haciendo paisajes? O sea, tú has trabajado de manera simultánea el paisaje con temática. ¿Cuántos años tienes trabajando el Sí, paisaje? yo desarrollo el paisaje y voy por el paisaje, son mis viajes y he desarrollado otro tipo de obras. Y por un lado desarrollo el viaje, pero es el viaje onírico, que es el de los sueños, y donde aparecen muchos de esos rostros es en los sueños, no es en la vida real, aunque de niño sí viví algunos rostros de esa manera y que los traje de vuelta, ¿no? Pero esa fue una etapa muy corta de mi carrera, ¿no? Cuando trabajé esos rostros. Ya. Yo creo que uno, el artista, está como intuyendo siempre y tiene que darse cuenta como artista cuando termina un camino y cuando ese camino tiene, o sea, cuando yo sé cuando ese camino no me va a dar para más llegar más allá. ¿Me entiende? Yo tanteo, yo Ya. digo, este por aquí, este no es el camino que me va a llegar, que me va a dejar seguir más allá. Y tengo que abandonarlo. O tengo que variar, hacer otra cosa, porque ese camino no es el camino. Lo fue hasta Ajá. cierto Pero punto. Y tengo que buscar otra senda. ¿Eh? Voy a seguir siendo ahora, yo, pero hay ciertas cosas que me van a delatar de que sigo siendo yo. ¿Eh? ahora, pero ¿por qué ha sido un tema recurrente o constante el paisaje? Que siento que en ese sí tú sientes que te va a dar todo lo que tú te Sí, planteas. sí. Sí, sí, por ejemplo, ahorita hay una fusión en fotografía, hay fusión de fotografía y pintura, estoy estudiando eso, ¿ves? Ah, ok. Y yo a través del paisaje todavía puedo llegar a hacer algo a través del paisaje, pero llegará un momento en que yo diga, bueno, aquí ya no puedo hacer más nada, ¿ves? Y entonces ahí es donde quizás yo diga, William Burroughs, un escritor estadounidense, dijo que cuando uno esté viejo, pues ya cuando un escritor llegue a viejo, ya diga, bueno, estoy cansado, ya yo no sé qué hacer, ya no sé ya la mente no me da para... Un artista debería, o un escritor debería empezar a escribir los sueños. Y por eso tengo 30 años escribiendo sueños, para que cuando ya esté viejo, ya haya agotado el paisaje, bueno, tengo ese caudal de sueños ahí, ese caudal de libros donde yo voy a poder hacer otro tipo de obra, pues. ¿Me entiendes? Ya, interesante eso. Ayer vi una película bueno, no la vi completa, vi allí una escena de un niño que vive ese mundo de sueños, de fantasía, y él tenía un libro donde escribía y dibujaba. Entonces, Ajá. todos se burlaban de él porque él vivía como eso, en un mundo de fantasía, de sueños. Entonces, Sí. el profesor cuando le preguntan qué tiene él en esa libreta, él dice, mis sueños. Estos son mis sueños y nunca los voy a abandonar. Y tú me acabas, esa escena me hizo pensar en lo que o tú me Sí, llevaste sí, a la escena de ese niño, pues, mis para que sueños, ¿no? veas. Sí, sí. Interesante. Bueno, un niño muy creativo porque imagínate, era ¿cómo es? Su libreta de notas, pues de textos e Claro, imágenes, porque manejaba esos sí, textos e imágenes, como hacía sí. Van Gogh. Las cartas que le enviaba a Teo iban acompañadas de De bocetos, fondo, dibujos.
de boceto, sí, 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 interesante. sí. Ahora, ¿tú nos podrías hablar un poco sobre tu proceso de conceptualización y ejecución de tu obra? ¿Cómo procedes? Ajá. ¿Cómo la conceptualizas? ¿Cuáles son tus pasos previos antes, los pasos previos del momento y el momento, pues, para generar una obra? Ok, ok. No sé, yo viajo constantemente, yo trato de viajar constantemente y por ahí voy generando ideas. eh, Estoy como sueño todos los días o casi todos los días voy haciendo notas de los sueños. ¿Ves? Generalmente la cuestión del paisaje es como más estable, pintar los paisajes como algo más estable. No sé si me entiendes, que es como tierra segura, pues no es como los sueños que es como una tierra movediza, ¿ves? Entonces yo voy Ya, tanteando entre esas dos vertientes, o puede ser que la realidad esta, que es con el paisaje o los sueños, y de ahí se van generando esas dos vertientes dentro de mi obra, pues. Entonces yo creo que yo he trabajado más el dibujo y los sueños que incluso que la realidad misma, pues. Lo que es que no le he mostrado ya. mucho, pero es muy abundante. Y entonces es lo que llegará un momento que es el donde yo quiero llegar, donde yo pueda fusionar esta realidad con la que tengo de los sueños y así y desprenderme con otra obra, no nueva, pero sí que yo me sienta que no me he quedado dormido. A mí lo que me interesa es no dormirme realmente, pues, como Claro. artista, que me mantengan despierto. Y es lógico porque me estoy refiriendo a sueño y bueno, usted se duerme. No, es realmente el sueño lo que me permite estar alerta. Es algo, el sueño a veces me da pautas, ¿no? En estos días soñaba, hace un tiempo, y yo cuando tengo un sueño muy importante, ese me está aquí como, y yo sigo haciendo mis paisajes, sigo viajando, X, pero tengo el sueño, me está así como cuando tienes una abeja o un zancudo y siempre estás y no te deja como, ¿me entiendes? Entonces, por ahí Ya. tengo varias cosas me parece que son muy importantes y en algún momento saldrán, como Ah, ok, fotografía, como video, como proyectos de danza o de teatro. oh, ok. ¿Ok? Pero tú te has valido de la fotografía a veces como, sí, o sea, como notas para tu paisaje, haces registro fotográfico y luego eso lo utilizas pues como soporte para desarrollar tu obra Sí, sí, claro. paisajística. Sí, claro. Mm. A veces llevo la fotografía, a veces tomo apuntes, ¿me entiendes? Ahorita estoy fusionando fotografía y pintura con fotografía, pero esa es otra cosa nueva que no he mostrado realmente ahorita, ¿no? Pronto Oh, lo haré. Sí. oh, ok. Algo que a mí me llama mucho la atención de tus paisajes es que tus paisajes están en un primerísimo plano. O sea, todo el follaje está allí, lo tienes allí en el rostro. Cuando tú te enfrentas al soporte, sientes que el follaje está allí frente a ti. Ajá. Y en algunos casos es que ves algún fondo donde me atrevería a decir que te vales de esa vaporosidad como el esfumato, ¿no? Para dar esa Sí, sí, sensación de sí. lejanía. Sí, de Ya, ok. capas y capas y Sí, sí, pero siempre trabajo muchas capas de pintura. ¿Ves? Quisiera que fuese exactamente. menos capa, pero siempre trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Y entonces es como una recarga de elementos, ¿ves? Como un Que, barroquismo gen- ahí bien. Sí. que además genera esa atmósfera interesante, extraña, como indicaba Ani Bello por ahí en un texto que escribe para la web, donde habla de la atmósfera, ¿no? De esa atmósfera extraña, ¿no? Eh, que Esa bueno, te atmósfera, iba a preguntar, esa atmósfera viene de allá de donde yo me crié, pues esa atmósfera, esa irrealidad viene de allá.
Ya, La ok. arrastré, bueno, lo sé. ¿Eh? Y yo me acuerdo, yo una anécdota que no te conté era que cuando estaba pequeño había una cueva en Acarigua donde En entraba con mis Acarigua. padres o con mi abuelo, ¿ves? Y había una gruta que a mí me daba mucho miedo entrar a esa gruta porque me acuerdo que esa gruta tenía muchas velas encendidas y el juego de la sombra y de las velas, de las luces de las velas, producía en la caverna figuras, animales fantásticos y eso a mí me daba mucho miedo entrar ahí, pero a la vez me fascinaba porque era como que me hacía imaginar esos animales fantásticos, ¿no? Yo imaginaba tortuga, lagarto, pero no había nada de eso, sino que el juego de las velas en la gruta lo dibujaba, pues, un dibujo con luces y sombras, que eran irreales porque enseguida se transformaban en otra cosa. Esa fugacidad de la imagen que a mí me gusta. ¿Ves? Ya, ok, ok, ok. Ok. La fugosidad. Yo vi que la fogosidad es la fugacidad. Fugacidad. Digamos, de elementos de expresión así que te interesen destacar en tu obra, así como hay artistas que dicen, no, el color, la textura, la línea. eh, ¿Qué elementos de expresión en tu paisaje consideras que No, a buscan veces, resaltar? sí. A ¿Perdón? veces a veces me gusta mucho trabajar con mucho empaste, pero otras veces me gusta ser muy liviano, muy de apenas tocar Ok, la tela, pero otras veces ok, me da sí. por hacer mucho empaste y pegar y pegar y pegar cosas. No llevo como una línea. A veces Ya. me gusta ser muy preciosista y digo, voy a pintar como un cuadro, como Bellerman, perfecto, que sea como si yo fuese, es como la O, transmutación de o- la personalidad. Me gusta dibujar a veces ok. así, y a veces quiero ser como, bueno, quiero ser como más rústico, como que no has estudiado pintura, ¿ves? Ya. Que no sé usted, Sí, porque algo así como, en ajá, algunas obras en algunas obras he visto así que de repente no hay una, si bien como decía, tus paisajes parecen venirse hacia uno, un primerísimo plano, hay otras donde la pincelada es muy gestual y pareciera como una abstracción pues del paisaje, ¿no? ujú, He visto pues en algunos casos como una suerte de sí, abstracción. Y sí he notado eso que tú dices también, que una vez se ve la piel del soporte, es decir, del lienzo, los poritos y eso, cuando no maneja la sí, sí. pastosidad, se nota Sí, la sí. porosidad del Son soporte, etapas. del lienzo. Sí, son etapas. No puedo pintar todo el tiempo. Me fastidia. Sí, sí, De verdad que y si sí. estoy mucho tiempo en el taller, ya quiero irme a la montaña o quiero escalar o quiero hacer algún tipo de exploración. ¿Ves? Es eso. Eh, Pero hay esa necesidad de estar despierto. Es eso, básicamente. te iba a preguntar, ¿conoces alguna mujer paisajista cuyo trabajo te guste? Una artista, bien sea venezolana, latinoamericana o de cualquier parte del mundo, una mujer paisajista que recuerde, que No, conozcas y de repente te llame la atención o no, simple y llanamente que recuerde, ¿no? no recuerdo muchas mujeres, recuerdo muchas mujeres hermosas, pero no las recuerdo por paisajistas, sino por hermosas. O sea, hay No, muchas no, mujeres no. claro, sí, hay muchas mujeres, no recordaría, pero sí hay muchas mujeres que recuerdo, sí, pero Pero no no sabría como decirte paisajistas. ahorita, ¿ah? Sí, te diré que estuve indagando Ajá, escasísimas las mujeres paisajistas. Nosotros tuvimos en Venezuela. Mientras que la conexión no está funcionando, voy a leer unos comentarios acá. Eh, Alejandro dijo, la misma naturaleza, la singularidad del paisaje genera su propia geopoética.
Y la pintura puede ser una puerta para acceder a esa geopoética. Hermoso librito de Bachelard. Ese es una llama, una de la vela. También La llama de una Alejandro vela. dijo, es interesante que él abreve, o usted abreve el sueño. La coincidencia es muy limitada, pero los sueños se nutren de infinito del inconsciente. Me llama la atención que el artista lleva un diario de sueños. Eso es cierto. Eri Chacón dice, los libros de sueños de Víctor Julio están llenos de imágenes sorprendentes e insospechadas. Y también se pregunta, ¿se han publicado sus libros o diario de sueños? Creo que la conexión no está funcionando tan bien. Pero también como estamos en tiempo, entonces para cerrar la conversación voy a preguntar, la pregunta que pregunto a todos los artistas. ¿Cuáles son las 3 palabras que describiría sus obras o su arte, su craft? Dime, no escuché la pregunta. ¿Cuáles son las 3 palabras que usted usaría para describir su arte? La naturaleza, sueños e incertidumbre. Sueños y certidumbre. Súper. Sí, Bueno, Víctor Julio, básicamente. muchas gracias. A ustedes. Sí, sí. Todas sus obras muy, muy bellas está en nuestra página de web. Puede ir y buscar y leer más sobre Víctor Julio y esa conversación va a estar en YouTube y acá mismo en Instagram también. Muchas Muchas gracias. gracias, Víctor Julio. Que esté A bien. ustedes. Hasta luego. Chao.